Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la tercera lección del libro de Efesios. Y como es mi costumbre, siempre hago un repaso corto de las semanas anteriores, porque siempre es un beneficio. Entonces estamos estudiando el libro de Efesios y hemos dicho que es importante estudiar el libro palabra por palabra para ver todo el consejo de Dios. Comentamos que el libro de Efesios fue escrito por Pablo estando en la cárcel en Roma. Él aprovechó de su tristeza, de su dificultad en la cárcel para escribir una carta que hasta me beneficia a mí. Entonces doy gracias a Dios por Pablo, por su buena actitud, y la lección para nosotros: en cualquier situación que nos encontremos podemos ser de bendición para otras personas. El libro fue escrito a cristianos ricos en bendiciones, pero viviendo como pobres porque no entendían quiénes eran en Cristo. Hay un libro que fue escrito hace 30 años, un librito que se llama En Él, por un autor, Kenneth Hagin, que solo contiene los versículos en Él, y es útil. Pero también tenemos que entender quién es Cristo en nosotros. Los efesios no entendían sus riquezas en el Señor y tampoco sus responsabilidades en el reino de Dios. Siempre les quiero recordar las 3 palabras claves cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia: información, revelación, transformación. Información, el símbolo que ocupamos con los niños es la Biblia, porque la Biblia contiene la información. Pero si esta información no llega a mi corazón para hacer revelación, donde la comprendo espiritualmente, no sirve. Y al final de todo, yo quiero que llegue a ser transformación y que tenga yo una vida transformada. El libro de Efesios se divide en 2 partes generales. Los primeros 3 capítulos, la posición de los creyentes, quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros, y los últimos 3 capítulos de esta posición en Cristo, cómo debemos vivir y cómo vivimos con éxito. De los primeros 12 versículos que hemos leído, vemos que Pablo escribió el libro a los santos de Éfeso. Santos son los que han sido separados para los propósitos de Dios. No son los que viven como santitos haciendo cositas, sino los que son separados por la gracia de Dios. También dice que Dios nos bendijo pasado. Claro, nos bendice, pero el versículo dice que nos bendijo con toda bendición en Él. Entonces yo ahorita ando bajo toda bendición en Él. Vimos que somos escogidos según la presciencia de Dios. Y en Cristo soy acepto. Yo acepto en el amado. ¿Y para qué? Para la alabanza de su gloria. Hemos visto que muchas veces y con mucha frecuencia aparece esta frase: para la alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Resulta que el cristiano egoísta no entiende el evangelio ni el reino de Dios. El cristiano que dice, bueno, es beneficio mío nada más, no entiende el reino de Dios. Vimos otras palabras cristianas. Somos redimidos, que significa comprados para uso personal de Dios y liberados para hacer los propósitos de Dios. O sea, somos redimidos no para vivir como nos da la gana, sino para vivir para Cristo. Y en esto yo le di mi versículo y siempre vale la pena leerlo de nuevo, 2 Corintios 5:15. Vimos el misterio. Pablo habla del misterio. Un misterio en la Biblia no es algo misterioso, es algo antes escondido, ahora revelado.
y el misterio es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y por fin vimos que somos sellados por el Espíritu Santo. Muchos hablan de la marca de la bestia, pero yo ando la marca del Espíritu Santo. Y vimos la primera oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Y en pocas palabras, él estaba orando por ellos, que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y que ellos entiendan la esperanza de su llamamiento, su herencia espiritual que tiene y la grandeza de su poder para con los creyentes. Y yo les comenté que esta oración no solamente sirve para mi vida, sino también sirve cuando yo no sé cómo orar por alguien más. Yo sé que en el mundo hay líderes políticos que a veces, ¿quién puede entender cómo toman decisiones? Son del mundo y toman decisiones egoístas y no sé qué. Entonces, ¿cómo oro por ellos? Yo no voy a orar, Señor, que muera él, o Señor, lo que puedo orar es lo siguiente: esta oración poniendo el nombre de los líderes en vez de ustedes y vosotros en Efesios 1, 15 al 23. Hoy vamos a entrar en Efesios 2. Recuerdan que es un estudio muy a fondo del libro de Efesios. En Efesios 2, los primeros 10 versículos, vemos nuestras condiciones espirituales, la condición que tenemos antes de tener a Cristo y la condición nueva. Entonces comienza con los primeros 3 versículos, la condición pasada de nosotros sin Cristo. Entonces vamos a leer Efesios 2, los primeros 3 versículos, siempre en la versión Reina Valera, revisión 1960. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, por naturaleza hijos de ira. Entonces, vamos a comentar unas cosas. El versículo 1, vemos que Él nos da vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Qué curioso. Él no dice que nos dio vida cuando nosotros nos habíamos compuesto y cuando nosotros habíamos dejado todos los pecados. No, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. ¿Qué significa muertos en pecados? Bueno, la muerte es algo real y también en la Biblia es simbólico. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán, en el día que comiera del fruto, él moriría. Bueno, él comió del fruto, pero no murió en la carne, era algo espiritual. En este mismo sentido, nosotros estábamos muertos en pecado o separados de Dios, igual que le pasó a Adán y Eva. Y cuando uno está muerto, no necesita una sanidad, necesita una resurrección. Entonces, una cosa que quiero enfatizar con ustedes es que es necesario entender que el ser humano no necesita una sanidad espiritual.
necesita ser levantado de los muertos, necesita el nacimiento nuevo. Y no me opongo a la buena consejería, no me opongo a la psicología porque ofrece ayuda, pero no ofrece lo más básico, resurrección de los muertos. Porque si alguien está muerto en sus pecados y delitos y solo le ofrece una consejería, hay que hacer esto, hay que perdonar, aún cosas buenas, no estamos viendo la necesidad primordial de nacer de nuevo. Entonces, no quiero que me malentiendan. Yo no me opongo y hasta yo he recibido consejería excelente. Pero en el caso de uno que está aparte de Cristo, lo que se necesita es el nuevo nacimiento. Y Pablo dice en este capítulo que anduvimos todos nosotros en esto antes. Y él dice que siguiendo la corriente del mundo, la cual sigue el plan de Satanás. La corriente del mundo siempre es la corriente que ha diseñado Satanás. Y vemos la fuente y el destino de esta corriente. La fuente es Satanás y el destino es la destrucción. Yo, por naturaleza, yo soy un poco rebelde. Si alguien me dice que no puedo hacer algo, mi mente automáticamente piensa en ¿cómo es esto? ¿Cómo no puedo hacer esto? Y no digo esto para decir que tengo razón. Pero con los años y madurez, esta rebeldía se ha convertido en más de sabiduría. Le voy a explicar por qué. Porque he visto que casi siempre me equivoco cuando sigo la corriente de todos. Cuando alguien me dice, todo el mundo lo está haciendo, yo tengo mucho cuidado. Aún en las cosas de la iglesia. Ustedes saben que muy a menudo hay cosas nuevas de moda y todo el mundo lo está haciendo. Hay movimientos y algunos movimientos vienen de Dios, pero después los hombres toman control del movimiento y se convierte en algo de moda. Y yo siempre tengo mucho cuidado con esto. Cuando llegamos aquí a Nueva Guinea, yo sentí de parte de Dios establecer un colegio cristiano. Pero muchos me dijeron, no hombre, no se hace así. Primero tienen que establecer la iglesia y de la iglesia la escuela. Bueno, eso se hace normalmente y da muchos resultados, pero no hay patrón bíblico que dice que uno no puede poner un colegio cristiano antes de la iglesia. Entonces yo, en un cierto sentido, yo tenía que decir, bueno, gracias por el consejo, pero Dios no me ha llamado a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, bueno, puede ser que algún día haya una iglesia, puede ser en el futuro, puede haber muchas cosas, pero yo he aprendido que no me conviene solamente seguir la corriente. Ahora estoy saliendo un poco de del tema. Cuando él habla de la corriente del mundo, hay un versículo que vale la pena ver. Es en 1 de Juan 2, 15 hasta 17. Y dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero que vean que no dice si uno vive, tiene su vida no, si uno ama al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces los tres enemigos del hombre que aparece en el versículo, y está hablando no de los que están con su vida en el mundo, trabajando, comiendo, es lo que están siguiendo la corriente del mundo,
que según estos versículos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es la corriente del mundo. El consejo aquí no es no vivir, sino no amar las cosas del mundo. Es como Cristo dijo, el amor del dinero es una raíz de todos los males. O Pablo dijo esto. Lo único que permanece es el que hace la voluntad del Padre. Entonces recuerdan que estamos viendo los primeros 3 versículos de Efesios 2, hablando de la vida, la condición pasada, porque así vivimos todos, lo que dice la Biblia. Y el versículo 3 de Efesios dice, y entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es tan necesario la gracia de Dios y no las obras humanas. Ustedes van a ver cómo concuerdan el Evangelio de Juan con la carta de Efesios, con Romanos, con Gálatas, hasta Efesios en un cierto modo es un reflejo del libro de Apocalipsis. Puede ser en algún futuro, no sé cuándo, un año hacia adelante, que toquemos el libro de Apocalipsis. Entonces, estos 3 versículos hablan de la naturaleza de la persona sin Cristo. Ahora sí, cuando entramos en el 4 hasta el 10, vemos la nueva condición. Entonces vamos a leer todos los versículos 4 a 10 y después analizar versículo por versículo a ver cómo se aplican a nuestras vidas. Entonces 4 a 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Otra vez 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en pecados y dice versículo 4, pero Dios, es el gran pero Dios, rico en misericordia y su gran amor, aun estando nosotros muertos en pecados, sin esperanza, siguiendo la corriente del mundo, Él mostró su gracia, rico en misericordia, obrando por su gran amor. Entonces, estos versículos 4 y 5 hablan de esto, pero quiero leer 5 a 7 otra vez. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Dios.
Versículo 4 dice que está lleno de misericordia, su gran amor, pero lo que hizo Dios es lo siguiente: estando muertos, nos dio vida. Con Cristo, en Él por pura gracia. Y nos levantó, no solamente nos dio vida, nos levantó para sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sabe dónde quedan los lugares celestiales? Arriba de la corriente del mundo. Y se vive por fe. Ahora yo les invito a leer otra vez versículo 7 porque aparece aquí algo que muy pocos comprenden. Dice, hizo todo esto, nos resucitó, nos hizo sentar allá. Dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que hay un propósito más allá de nuestras vidas, más allá de este siglo? Tal vez más allá del milenio, hay un propósito en los siglos venideros para mostrar las riquezas de Dios para con nosotros. Entonces, el hecho de que Dios me resucitó de los muertos, me hizo sentar con Él en lugares celestiales, tiene un propósito aún mucho más en el futuro. Esto nos debe dar a nosotros un sentido más fuerte de cómo es el reino de Dios. Es algo eterno. A veces nosotros tenemos la vista muy corta. Bendíceme Dios hoy. Y esto, la verdad es que yo necesito la bendición de Dios hoy y mañana y en el momento de mi muerte. Pero el plan de Dios para la alabanza de su gloria va mucho más allá de lo que tenemos ahorita. Tenemos que entender esto. Versículo 8, 9 son los versículos que explican bien claro la salvación de Dios. Lamentablemente, aún muchos cristianos evangélicos no comprenden la profundidad de estos versículos y les voy a dar unos ejemplos de aquí en el colegio. Versículos 8 y 9, leamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, bien claro que la gracia es lo que nos salva por medio de la fe. Entonces, lo que Dios hace es nos salva por la gracia, y lo que hacemos nosotros es usamos nuestra fe. Entonces, por gracia, por medio de la fe. ¿Qué parte es de Dios? La gracia. ¿Qué parte me toca a mí? La fe. Pero para enfatizar, no es de nosotros. Dice, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No por obra para que nadie se gloríe. Este es un regalo y no por obras. Y la razón por la cual no es por obras es para que nadie se gloríe. Si ustedes piensan en los evangelios y los fariseos, que eran justos a sus propios ojos, la razón por eso es para poder gloriarse. Dice Jesús que ellos buscaban los saludos en el mercado, el respeto, los primeros asientos en cualquier actividad. Era cosa que habían ganado ellos. Pero la Biblia habla bien claro que la salvación es totalmente de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, si Dios me salva por su gracia, yo no puedo gloriarme y decir, ya soy cristiano y usted no, porque es por su gracia. Ahora, lo que me pasa a mí a veces, porque la tendencia humana
es hacia las obras. Hay gente que lee esto y dice que no puede ser, porque uno puede aceptar a Cristo y después salir a vivir con el diablo y va al cielo. Eso no es correcto. Uno tiene que hacer buenas obras. El único problema con esa idea es la Biblia. La Biblia dice que no es por obras. Lo que yo creo, si uno dice, voy a aceptar a Cristo para tener mi ticket, y después puedo hacer lo que me da la gana y al final voy al cielo porque tengo mi ticket comprado en Cristo. Para mí esta persona nunca se convirtió. La fe es en la persona de Jesucristo como mi Señor y Salvador, y si es mi Señor, es mi Señor. Hice un experimento con unos niños chiquitos y he hecho lo mismo con adultos. Y leemos este versículo y después le hago la pregunta. Entonces después de leer esto, ¿tengo yo que guardar los 10 mandamientos para ir al cielo? Y la mayoría dicen, sí, cómo no, sí, tienen que hacerlo. Y yo siempre digo, entonces ninguno de ustedes va al cielo, porque nadie puede cumplir todos los mandamientos. Pero estamos tan acostumbrados a un evangelio falso que la gente ni intenta caminar con Dios porque lo ve como algo imposible. No puedo guardar los mandamientos, entonces ¿para qué congregarme? ¿Para qué leer la Biblia? Porque es imposible. Porque ellos han escuchado un evangelio falso. Ustedes cuando leen el libro de Gálatas, Pablo habla de los que habían predicado Cristo más algo más. Y él nunca dijo, bueno, es una versión diferente de la Biblia. No, él dijo que era falso y que ellos sean anatema. Nosotros no podemos nunca jamás ceder el evangelio. Hay muchos que, para controlar a la gente, yo me acuerdo una vez que un pastor dijo que eso es pecado, eso es otro pecado, y para controlar a la gente, pero la gente está siendo controlada por él, para el beneficio de él, pero bajo un evangelio falso. Una vez me comentaron que como niño, si uno preguntó, si Dios me hizo a mí, ¿quién hizo a Dios? Y la respuesta de los padres era, es pecado hacer esa pregunta. Hermanos, no es pecado hacer preguntas sinceras nunca. Lo que es pecado es cambiar el evangelio. Y en Efesios 2 vemos el evangelio tal como es. No me salvo por el bautismo, por la confirmación, por la membresía, por diezmar, por tratar de guardar los 10 mandamientos, solamente por la fe. No es la fe más la obra. Lo curioso de las obras, porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Aunque Dios preparó de antemano las buenas obras en las cuales íbamos a andar, fueron cosas de Él. Y una vez que nosotros estamos en Cristo Jesús, podemos andar en estas cosas. Hay un versículo en Juan 14, versículo 13, que dice, 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Otra vez para la gloria de Dios. Esas obras que Dios ha predestinado para nosotros, o que Dios ha preparado de antemano, explican el plan de Dios, que aún las obras buenas que yo hago después de llegar a Cristo son obras preparadas para mi Dios.
Yo pregunto a veces a los niños, entonces, sabiendo esto, ¿qué viene primero? ¿Qué sucede primero? ¿La salvación o las buenas obras? Y cuando uno estudia con cuidado la Biblia, es primero la salvación. Es cierto que las buenas obras fueran preparadas de antemano, pero no llegan a ser realidad hasta que yo estoy en Cristo. Entonces, en estos versículos de capítulo 2, los primeros 10 versículos, vemos la condición del hombre sin Dios, la condición del hombre estando en Cristo y muchas otras cosas que nos van a ayudar en la vida. La próxima vez, por supuesto, voy a hacer un repaso. Pero el tema principal de todo es la gracia de Dios. Todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Todo lo que logro hacer es por la gracia de Dios. Y cuando entiendo esto voy bien. Porque como dije la semana pasada, esta vez y la próxima vez, todo es para la alabanza de su gloria. Padre Dios, yo te doy gracias por esta comunidad y por este grupo que está estudiando conmigo el libro de Efesios. Que nosotros crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.